Llegó la hora de analizar la Biblia de los testigos de Jehová en profundidad. Cita por cita descubrirán sus secretos y verán todas las piezas de este complicado rompecabezas. Eso y más a continuación en la tercera temporada de Un Católico. La traducción del Nuevo Mundo es la Biblia de los Testigos de Jehová en la actualidad. Pero, ¿qué había antes? Pues bien, antes habían traducciones que la Watchtower compraba. Para ser exactos, compraba sus derechos para publicarlas, ya sea íntegras o con algunos cambios. Mencionaré algunas de esas Biblias para que tomen previsiones. Biblias de Rotherham y Holman. The Emphatic Diaglott, que fue la primera en ser distribuida de forma exclusiva por la Watchtower. La edición de los estudiantes de la Biblia. La versión autorizada. La edición Watchtower de la American Standard Version. Y la Biblia en inglés vivo. Actualmente, junto con la traducción del Nuevo Mundo, se utiliza la Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, o traducción interlineal de las escrituras griegas. Esta es una Biblia interlineal, es decir, muestra, palabra a palabra, el griego original y su traducción. Aquí tratan de manera forzada de justificar su traducción. Nos centraremos en la traducción del Nuevo Mundo. Esta traducción fue realizada de forma anónima y resaltan dos grandes ediciones, la de 1961 y la de 1984, que tuvieron sus respectivas traducciones al español en los años 1967 y 1987. Esto debido a que están prohibidas traducciones locales directas del griego y hebreo. En esta traducción resaltan las constantes añadiduras de palabras en corchetes. Además, entre las mismas ediciones de la traducción del Nuevo Mundo de 1961 y 1984, hay diferencias que pueden parecer pequeñas, pero que doctrinalmente son muy importantes. Lo que verán a continuación es la Biblia de 1961, en la cita de Hebreos 1:6, donde refiriéndose a Jesús dice lo siguiente: pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. Traducción del Nuevo Mundo de 1961. Fíjense, mandato de adorar a Jesucristo, con todo lo que implica. Pero miren cómo las cosas cambian 180 grados en la nueva traducción del Nuevo Mundo. Ya no es que los ángeles de Dios le adoren, sino que le rindan homenaje. Veamos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 en la Biblia de Jerusalén. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Comparemos con la Reina Valera. El verbo era Dios. Eso del verbo en una clara y paradójica alusión a la Vulgata y su et Deus erat verbum. Continuemos con la traducción del Nuevo Mundo. Y la palabra era un Dios. Notar que difiere del resto. Pues bien, ¿cómo se debe entender Juan 1:1? Cuando se usa un nombre en griego, casi siempre se le antepone el artículo determinado. La palabra para Dios en griego es theos, y el artículo determinado correspondiente en este caso es ho, lo que vendría a ser el Dios. Ahora bien, cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, ese nombre se usa como adjetivo. Si en vez de decir el Dios digo Dios, entonces se usa en forma de adjetivo. Juan no dijo que la palabra, es decir, Jesús, era ho theos, o el Dios, que sería equivalente a decir que era Dios Padre. Más bien dijo que la palabra era theos, sin artículo definido, lo que quiere decir
que la palabra era de la misma naturaleza, cualidad, esencia y ser que Dios. En otras palabras, Jesucristo no es igual al Padre, pero es consustancial con éste. Forma un mismo ser. Eso nos dice Juan 1:1 literalmente, que Jesús tiene la misma naturaleza del Padre, pese a ser una persona diferente. Si eres testigo de Jehová, te invito a que revises tu CD, en mi caso del año 2009. En el apéndice 6A, artículo Jesús, alguien parecido a Dios, divino, del libro Razonamiento a partir de las Escrituras, 1989, donde en la argumentación de por qué tradujeron de esa forma colocan lo siguiente: con un predicado sin artículo, precediendo al verbo, son principalmente cualitativas en significado. Indican que el logos tiene la naturaleza de theos. No hay base para considerar definido el predicado theos. Recuerden, indican que el logos tiene la naturaleza de theos, que la palabra tiene la naturaleza de Dios. O como diría San Pablo en la carta a los Colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Notarán que Dios lo traduce en algunas ediciones como Dios con D minúscula, pero esto se debe a que en los manuscritos originales todas las palabras están escritas en mayúscula, así que esto es relativo. La traducción literal de Juan 1:1 es la siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Dios, y Dios era la palabra. Otras formas de traducir serían: y la palabra era Dios, y Dios era la palabra era divina, y la palabra era Dios, y la palabra era un Dios, y lo que Dios era, la palabra era. Ahora bien, ¿es correcto colocar un delante de Dios? Esto es relativo, depende del traductor. Recordemos que la gramática griega enseña que la ausencia del artículo definido no hace un sustantivo necesariamente indefinido. Cuando va acompañado del artículo, el énfasis radica en la identificación de la persona o cosa, y cuando un sustantivo no lleva artículo, el autor desea enfatizar la cualidad o la esencia de la persona u objeto referido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Con estos ejemplos entenderán mejor lo que quiero decir. Aquí la traducción del Nuevo Mundo podría haber colocado un antes de Dios, y no lo hace. En el Evangelio según San Lucas 20:38. Él no es Dios de muertos. También en Juan 1:18. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. En cambio, la Biblia de Jerusalén sí agrega un delante de Dios en Lucas 20:38, por dar un caso. No es un Dios de muertos. En ningún manuscrito del Nuevo Testamento aparece el tetragramatón, o nombre de Dios en hebreo Yahvé, sino que tanto Jesús como Dios Padre gozan de los mismos títulos de Dios y Señor. Como dije antes, Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. Así lo entendían los primeros cristianos. Si bien desde su naturaleza humana es inferior al Padre, desde su naturaleza divina es igual a Él. Los testigos de Jehová, para quitarle todo rastro de divinidad a Jesucristo, cada vez que se refieren a este con los títulos de Señor y Dios, al igual que a Dios Padre, lo cambian por Jehová. Recordemos que para nosotros Yahvé es el nombre del Dios unitrino, pero para ellos es solo Dios Padre. En realidad el Verbo es Yahvé, el Padre es Yahvé y el Espíritu Santo es Yahvé. En griego, Kyrios significa Señor y Theos significa Dios. Ellos lo traducen a partir de la nada como Jehová. En la carta de San Pablo a los Romanos, 14 del 6 al 9, se habla enteramente de Jesucristo, pero ellos colocan Jehová. El que se preocupa por los días, lo hace por el Señor. El que come, lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come, lo hace por el Señor, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Fíjense donde dice, porque Cristo murió y volvió a la vida justamente para eso. ¿Para qué? Para justamente lo que se mencionó antes, para ser Señor de muertos y vivos.
Solo hay un Señor, solo hay un Dios. En la traducción del Nuevo Mundo es similar, solo que donde estaba la palabra Señor colocan de la nada Jehová. Esta situación se repite 237 veces en el Nuevo Testamento, en su traducción bíblica. Y la justificación de los testigos es que se procure recuperar el nombre de Dios. Hablan de la Septuaginta, pero al 99.99% literalmente de los manuscritos de la Septuaginta no tienen el tetragramatón, y aún así lo tuvieran, no se puede extrapolar al Nuevo Testamento así como así. Y ya que estamos, si admiten que la Septuaginta era usada por los primeros cristianos, entonces ¿por qué no incluyen los libros deuterocanónicos? ¿No pretendían imitarlos plenamente? Aquí la Watchtower procura alejar a Jesús de su presentación como Dios. Recordemos que decir el nombre de Dios en la época de Jesús era considerado hacerse igual a Él. Leamos Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Ellos lo traducen: Yo resultaré ser lo que resultaré ser. La palabra en hebreo en cuestión es hayá, yo soy, y hay que hacer una distinción en cuanto al tiempo, porque los profetas usan hayá para proyectar hacia el futuro las intervenciones divinas. Lo emplean no tanto para enfatizar los hechos anunciados, que ya ocurrieron, sino más bien para indicar la fuerza divina que hace posible que ello acontezca, como ocurre en Isaías 2:2. En Éxodo 3:14, donde Dios comunica su nombre a Moisés, dice literalmente: Yo soy el que soy. Puesto que el nombre divino Yahvé era bien conocido mucho antes, y pueden corroborarlo en Génesis 4:1, esta revelación quiere destacar que el Dios que establece el pacto es el mismo que lo cumple. Por tanto, Éxodo 3:14 es más que una simple afirmación de identidad. Yo soy el que soy es una declaración del control divino sobre todas las cosas. Por lo tanto, no es correcto decir yo resultaré ser. Ahora bien, si tomamos las escrituras griegas, aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo las palabras ego eimi, que significan yo soy. La traducción del Nuevo Mundo lo traducen como yo soy en 8:28 de Juan. Por lo tanto, dijo Jesús: Una vez que hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas así como el Padre me las ha enseñado. En Juan 8:24 y Juan 13:19 sucede igual. En Juan 8:58, donde es más clara la afirmación de Jesús de su eternidad, colocan yo he sido. Leamos Juan 8:58. Jesús le dijo: Muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Ego eimi se encuentra en tiempo presente. Pero algo más importante aún, ¿cómo diferenciar el yo soy ordinario del yo soy nombre de Dios? En otros contextos sería un tanto difícil, pero en estas citas de Juan es más sencillo, pues no va acompañado del predicado, con lo cual su uso es absoluto y totalmente alejado de la forma ordinaria. Al final de cuentas, Jesús era, es y será. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. En la traducción del Nuevo Mundo le agregan Jehová a partir de la nada, en vez de Señor, para negar que Jesús es de quien hablan, para negar que es Dios quien va a venir. De hecho, Jesús es el alfa y la omega, entre otras cosas por lo que él mismo afirma en Apocalipsis 22:13. Se las dejo de tarea. Revelación 22:13. Aquí la añadidura es para evitar la figura de Jesús como creador de todas las cosas. Veamos la carta de San Pablo a los Colosenses. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él.
Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Ahí dice primogénito, protótocos. No dice primera criatura, protictos. Y lo que indica es primacía, como dice Colosenses 1:18. La añadidura es fácil de identificar, pues está entre corchetes esta vez, pero veamos la palabra griega en cuestión, paz, que significa todo, pleno, absoluto, completo. Para complementar, veamos Isaías 44:24, en su misma Biblia. Esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador, y el formador de ti desde el vientre. Yo, Jehová, estoy haciendo todo, extendiendo los cielos. Yo solo, tendiendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Para finalizar, Juan 1:3. Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él, ni siquiera una cosa vino a existir, lo que ha venido a existir. Leamos el Salmo 2, versículo 7. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Ellos colocan, yo he llegado a ser tu padre. Como ven, no es lo mismo decir engendrado a yo he llegado a ser tu padre. La palabra usada en hebreo es yalad, que significa engendrar, más aún en este contexto, pero lo ocultan de cierta manera. Todo esto para tratar de alejar la idea de que Jesucristo fue engendrado y no creado. Leamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. En la Reina Valera colocan castigo eterno también. En la traducción de Nuevo Mundo lo traduce así: cortamiento eterno. La palabra en cuestión es kolasis. La misma significa literalmente podar árboles, pero usada en contextos de juicios se debe traducir como castigo o castigo penal. Si hubieran querido dar la idea de muerte, usarían la palabra thanatos, que significa literalmente muerte. El capítulo 25 del Evangelio según San Mateo habla nada más y nada menos que del juicio final. Pero sin embargo, ignoran esto para negar el infierno. Ellos traducen como castigo kolasis en la siguiente cita, respetando así el contexto de un juicio. Veamos, Hechos 4:21. Ellos, después de haberles amenazado de nuevo, los soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Si vemos bien el contexto, hay un juicio involucrado, al igual que en Mateo 25. Veamos Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan les respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Queda demostrado que ignoran el contexto, pretendiendo negar así la existencia real del infierno. Proskineo es una palabra griega que significa adorar o venerar, según el contexto. Pero para los testigos de Jehová, de forma sistemática, significa rendir homenaje cuando se refiere a Jesús y adorar para todo lo demás. Solo hay una excepción que mostré al principio de la traducción de Nuevo Mundo del año 61, en Hebreos 1:6. Pero esta no duró mucho. Cuando se dieron cuenta, la cambiaron. Los libros deuterocanónicos pertenecen al Antiguo Testamento. Forman parte de la Sagrada Septuaginta, también llamada Canon Alejandrino por la ciudad de Alejandría. Recordemos que más del 70% de los judíos, a causa de la diáspora, hablaban griego, y a raíz de esta situación nace la Septuaginta, que fue usada por los primeros cristianos, citada ampliamente por San Pablo, entre otros, como las escrituras existentes para enseñar, corregir. De hecho, 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. Este es uno de los criterios que tomó la Iglesia para considerarlos inspirados, que se citaran en el Nuevo Testamento. Son entonces 7 libros inspirados: Tobías, Judith, Esther, 1 de Macabeos, 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Hay otros 7 libros adicionales en la Septuaginta, que en los concilios sucesivos se declararon apócrifos,
por no seguir ninguno de los criterios que determinan su inspiración divina. Uno de ellos es 3 de Macabeos, que contenía leyendas de los tiempos anteriores a los Macabeos. La razón por la cual los testigos de Jehová no tienen los libros deuterocanónicos es porque siguen la tradición luterana, que no los admite como inspirados. Y esto data de la Edad Media, cuando Lutero cayó en cuenta que estos libros contradecían abiertamente su concepto de redención del hombre, la purificación del alma, entre otras doctrinas, y decidió, pese a su tradición católica, seguir el canon judío del Sanedrín de Yamnia, que data del siglo II después de Cristo. Los judíos de ese concilio eliminaron estos libros por profetizar sobre Cristo de forma exacta y por estar siendo usados para convertir judíos al cristianismo. De hecho, eliminaron Isaías capítulo 53, pero Lutero solo tomó parte del concilio de Yamnia a conveniencia, pues Isaías 53 sí está en las Biblias de tradición luterana. La Iglesia en la Edad Media tuvo imperiosamente que reafirmar esos libros como inspirados, pero solo porque se presentó la controversia a causa de Lutero. Yo pensaba antes que los testigos de Jehová interpretaban Juan 1:14 como que Jesús recibía bondad inmerecida de parte de Dios, pero parece que ellos lo interpretan como nosotros, a Jesús como dador de gracia. Yaris, que es la palabra en cuestión, significa tanto favor como gracia. Según se interprete, puede ser traducido como el favor, que denota mérito, o la gracia, que se recibe inmerecidamente. Entonces, desde ese punto de vista, no hay error en la traducción. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ellos colocan lleno de bondad inmerecida y verdad. Sobre Jesús como dador de gracia, para definir esto, pueden leer la segunda carta a los Tesalonicenses 3:18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y así ejemplos similares. Veamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Ellos colocan: esto significa mi cuerpo. La palabra en cuestión es estin. En la mayoría de los casos significa es, y de hecho es la traducción literal al español, pero hay casos especiales cuando hay una explicación y un pronombre demostrativo, que es el caso de Mateo 26:26, donde puede traducirse de 3 maneras, como es decir, y significa. Así que también aplica significa. Obviamente no es lo mismo traducir como es a que traducir como significa. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo traduce como significa en Mateo 12:7. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Esto no implica en lo absoluto que la Eucaristía es simbólica. De hecho, basta realizar un ejercicio de hermenéutica y tomar en cuenta 109 citas referidas a la Eucaristía, para que no quede lugar a dudas que estamos hablando de la presencia real de Jesucristo. Pero cómo no, si es el núcleo mismo del cristianismo desde siempre, al punto que no ir preparado a la cena del Señor implica condenación. En un próximo video profundizaré sobre este gran milagro, pero mientras pueden leer Juan capítulo 6. La palabra griega stauros, utilizada en los evangelios, se traduce como cruz en la Biblia de Jerusalén y como madero de tormento en la traducción del Nuevo Mundo. Etimológicamente, stauros procede del verbo griego istemi, que significa erguirse, estar de pie. En realidad, aplica a traducir de las dos formas. No pierdan tiempo debatiendo sobre este tema. A los testigos de Jehová pueden decirle lo siguiente: Jesús vino a inspeccionarlos según ustedes en el año 1919. Para entonces todos los testigos de Jehová creían que Jesucristo había sido crucificado en una cruz. Jesús en 1919 aprobó esta doctrina. Entonces sean fieles a la misma, o admitan la contradicción. No tenemos la culpa que a Rutherford le diera la manía tardíamente que la cruz era idolatrada como símbolo cristiano, al punto de evitarla a toda costa. Si eres testigo de Jehová, no subestimes esta contradicción, porque resulta que esta doctrina no es una opinión optativa, es parte de las preguntas requeridas para postular al bautismo,
y ponerla en duda implica ser expulsado, acusado de apostasía. Muchas gracias por acompañarme. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.